Nosotros, tanto vos como yo, fuimos alumnos de Beatriz en la época, esa época gloriosa de la universidad, o por lo menos de nuestra facultad, de la postdictadura, ¿no? Nosotros fuimos los beneficiarios de ese Dream Team de profesores que volvieron a la facultad después de la dictadura, y Beatriz apareció ahí en nuestras vidas y cursamos con ella. Y vos después integraste la cátedra de Beatriz y más recientemente editaste un libro con las clases de Beatriz. Entonces, una cosa que a mí siempre me intrigó, porque yo nunca trabajé con Beatriz en otros ámbitos, pero nunca en su cátedra, nunca di clase con ella, y siempre me preguntaba cómo era el trabajo con Beatriz en la clase. Bueno, ¿cómo era el trabajo con Beatriz? Podría hablar toda una tarde, porque me crucé con Beatriz Arlo siendo muy joven. Ujú. En ese momento, como recién recordaste muy bien, estábamos en ese maravilloso momento de que la facultad era otra. Entramos cursando las materias con las correlativas, y entraron estos profesores y estas profesoras que además tampoco teníamos muy claro si se iban a quedar o iba a haber un nuevo golpe o estaban los levantamientos. Entonces cursamos rápido, al menos en mi caso yo muy rápidamente cursé con David Viñas, con Beatriz Arlo, con Josefina Ludmer, sin entender casi nada de lo que ahí se decía, pero no importa, era escucharlos. Y mi idea cuando entré a la facultad era dedicarme a la literatura española. Yo tenía y sabía bastante poco de literatura argentina. Se hablaba de Beatriz Arlo, así, de Josefina Ludmer, David Viñas, y yo me imagino, y entra una profesora Peticita. diminuta, como dice en su libro, escuchimizada, que ese es el término que usa Beatriz para definirse. Y se sentó arriba del Y entra esa escritorio. profesora diminuta y digo, esta es Beatriz Arlo. Y fue hasta el escritorio y empezó a hablar, y para mí esa pequeña se convirtió en gigante, con su boquilla, dando clase, y yo dije, wow, quiero esto. Entonces, de la idea de irme para literatura española, Quedó. pasé a literatura argentina, la cursé 2 veces, y después ella, bueno, en uno de los exámenes finales ya me convocó para integrar la cátedra. Yo era estudiante, y ahí me presenté a la primera beca de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, que además es lindo recordarlo, porque fue el momento en que se creó, que la Universidad de Buenos Aires creó por primera vez el sistema de investigación de becas, que antes estaba solo en CONICET, y a mí me tocó esa primera camada, que era de ensayo y error, fue ese momento tan maravilloso también de la Claro, universidad, claro. porque todo era nuevo, había que inventar todo de nuevo, y yo entré en esa primera camada de becarios Con la dirección de Beatriz. con la dirección de Beatriz, que es, bueno, con esto se podrían escribir varios libros, porque es fue lo más maravilloso que me pudo haber pasado, y al mismo tiempo era como estar, Intenso. para decirlo muy rápidamente, en la colimba las 24 horas del día. Era espectacular en su dirección, pero al mismo tiempo yo tenía 22 años y ella, yo creo que es algo que aprendió de David Viñas, porque en todas sus entrevistas ella señala eso de David Viñas, que es hablar siempre de igual a igual. Se hable con un estudiante, con un colega, con alguien, con Raymond Williams. Bueno, pero esa era su idea, pero si éramos estudiantes de 22, 23 años, no era fácil ese diálogo. Así que jamás subestimar, Claro. y una exigencia imposible de cumplir, una expectativa muy fuerte, y al mismo tiempo vertiginosa, maravillosa. Y en mi experiencia, lo más genial de trabajar al lado de Beatriz, que ahora, que yo creo que, y esto es lo que yo quiero preguntarte, que a vos te debe haber pasado algo parecido, es verla pensar, que es lo que me llevó un poco a editar las clases, porque leer un artículo es leer algo que ella pensó y escribió o corrigió. Las clases era ver pensar a esa mujer.
sentada sobre el escritorio con su boquilla y contestando las preguntas y revisando. Eso se ve muy bien en las clases, que da una hipótesis y después dice, en realidad esta hipótesis se puede pensar desde otro lado, dudar, volver para atrás. Ver eso, ver a alguien pensando, para mí fue la experiencia más... y que se puede volver para atrás, es decir, esto que escribí acá estaba equivocado, se puede volver a escribir. Esta clase que hoy di, me hicieron preguntas la clase pasada, revisé y me parece que ya no. Eso te da una libertad, al menos para mí fue aprender a que también me podía equivocar. Eso fue, Claro. fue lo más espectacular de verla pensar. Acá estamos en el depósito, que es espectacular y que muestra un poco lo que no se suele conocer, sobre todo en estos tiempos, que no hay tantos depósitos de libros porque no se sabe qué hacer con los libros. Y más bien van a las guillotinas. Ya no hay tiradas tan grandes y nadie guarda. Y no se guarda, exacto. Lo que tiene este edificio, que es espectacular, es que lees la historia también de lo que fue y sigue siendo Eudeva. Yo tengo dos imágenes muy nítidas de Beatriz, siendo yo estudiante recién ingresado a la facultad. Claro. Yo venía de la Facultad de Derecho, yo había hecho un año de Derecho y la Facultad de Derecho parecía que todavía seguía en dictadura. En 1985 todavía había como, era todo muy rígido, ¿no? Y una de las cosas que a mí me impactó cuando yo entré en la facultad ahí en Charcas para averiguar, para inscribirme, era como septiembre, octubre, y estaba la gente en musculosa, en remera, ¿no? Y a mí me llamaba la atención porque en Derecho todo el mundo iba con saco y corbata, los estudiantes. Y lo que a mí me impactó de Beatriz cuando entré a la primera clase de Beatriz, es eso, que ella entró y se sentó, cruzó las piernas y se sentó arriba del escritorio. En Derecho nadie se sentaba arriba del escritorio. Y para mí eso era como la modernidad, ¿no? O sea, había llegado finalmente al futuro. Esa era una imagen que a mí me impactó mucho y me impactó mucho también. Yo la cursé 2 veces la materia, también. porque no había literatura argentina 3, entonces vos podías elegir y entonces la cursé 2 veces. Y me acuerdo que las 2 veces en el día del examen lo que me impactó es esto que vos decís que Beatriz pensaba y escuchaba de igual a igual. Yo nunca vi nadie tomando examen como tomaba Beatriz, que vos te sentabas adelante de Beatriz para rendir examen y ella apoyaba el codo en la mesa y se ponía, te miraba y se ponía a escuchar y te escuchaba como si lo que vos estabas por decir era algo interesante, tenía una especie de curiosidad y era absolutamente democrática. Los alumnos inteligentes y los alumnos que no habían estudiado los escuchaba igual. Después a algunos los aprobaba, a otros no, pero a todos los escuchaba de la misma manera, con un interés como con una especie de optimismo de estoy esperando que digas algo que me interese, que me va a sorprender y todo eso. No, pero además, no sé si a vos te pasó, pero siendo estudiante y también viendo esto que era así, como tomaba examen, yo decía una pavada, o alguien decía una pavada, un balbuceo. Creo que Arlt, no sé qué, creo que Borges. Y ella escuchaba eso y lo transformaba en algo inteligente. Y lo transformaba en algo interesante, inteligente, importante. Claro. Yo a veces decía, exacto, yo decía, pero yo dije todo eso. Claro. Iba con algo que, bueno, creo que el plan que quiero hacer, era todo muy, para mí, desde mi perspectiva, muy precario. Y ella me decía, lo que vos querés hacer es... Y era genial lo que yo quería hacer, pero pero porque ella sabía, yo creo que entendía que había detrás de él. Sí, no inventaba nada, tomaba lo que vos habías dicho y te lo devolvía para que vos lo uses como algo más inteligente. Eso sí, y en los exámenes pasaba exactamente lo mismo. Exacto, sí. Y por eso ese mito porque la materia, creo que hasta el día de hoy, ha conservado, y en los años en que estaba Beatriz más todavía, era la materia difícil y hay toda una escena que al día de hoy se conserva, aun cuando los pibes y las pibas usan menos libros en papel, eso de llegar con el carrito con los libros para rendir el final, porque en el final entra todo.
Y entonces, bueno, dar la materia, dar el examen de literatura argentina con Sarlo Claro. era el miedo. Y lo que pasaba ese día en realidad era una conversación. Exacto, yo vos es que no recuerdo haber tenido miedo preparando ese examen. Sí, yo Era, sí, yo estaba yo no, yo lo aterrada. recuerdo ¿viste? como algo muy placentero, No, el corpus de textos que era muy interesante. Yo no, lo a recuerdo mí me como, encantó todo, pero me pero acuerdo, igual, yo además vivía en Villa del Parque, era lejos de Charcas. Me acuerdo la segunda vez que la cursé, era una hora y media de colectivo, y yo fui durante todo con ese la viaje valija. diciendo, Marechal no, Marechal no, Marechal. Llegué, estaba Rubione todavía en la cátedra, Claro. me dice, Saíta, Marechal. Y yo dije, Bueno, es tu destino. no, y me dijo, no se pueden cambiar los temas. Ahora, lo genial es que después discutimos muchas veces con Beatriz. Beatriz decía que ella nunca había dado Marechal, porque bueno, para cabeza dura, Claro, claro, pocas. también. Ella decía que ella no había dado Marechal, y yo le decía a Beatriz, diste Marechal, no solo diste Marechal, me tomaste a mí el examen sobre Marechal. Esas son cosas tuyas, me decía, o Claro, inventos. Lo que pasa es claro. que las clases esas las En, había dado María Teresa en mi año es Gramuglio. cierto, en mi año Marechal estaba. Adán Las Buenos Aires había, estaba en el programa, pero se tuvo que eliminarlo porque claro. no dio el tiempo. Es que Y esas, evidentemente fue lo primero que prefirió eliminar. no, pero cuando la cursé yo las dictó María Teresa Gramuglio. Ajá, Entonces, ajá, las que había dictado María Teresa Gramuglio para Beatriz claro, no claro, existían en materias que ella había dictado. Entonces, claro. pero cabezadura yo decía, pero Beatriz estaba Marechal. Estaba yo ahí. Y después cuando a veces discutía sobre qué literatura y decía, no, Marechal nunca entró a la materia. Y yo, en entrevistas que dio, intervenciones públicas, decía, Beatriz, Solo para tu examen. no, Marechal entró Beatriz no solo era para tu así. examen, quizá. Pero, bueno, y esto que vos me preguntabas de editar las clases, correrla de una Claro, idea, claro. No, pero yo qué preguntaba lo de las clases más porque difícil. lo que vos tenés de muy singular en la relación con Beatriz es que vos fuiste alumna tempranamente, después ella dirigió tu beca de estudiante, después vos entraste a la cátedra para dar clase, ella después dirigió tu tesis de doctorado y vos después terminaste incluso ocupando el lugar que ella, el lugar de titular que ella tenía en la cátedra cuando se jubiló. Entonces digo, atravesaste como todas las etapas de la relación académica con Beatriz. Y me Total. preguntaba eso, ¿cómo era? Yo la recuerdo a Beatriz siendo yo estudiante y ella profesora, la recuerdo como estudiante, pero vos además tenés la experiencia de dar clase con ella, o sea, de integrar la cátedra, de ir a las reuniones de cátedra, ¿no? De preparar las clases, ¿no? Sí, ¿Cómo funcionaba ella ahí con el equipo de trabajo? yo Me hice el preguntaba. camino completo porque además yo era la más chica Claro, que entró a la cátedra y soy la que después quedó a cargo de la claro. materia. Ese sería otro gran tema que nos llevaría a otro lado, que no hizo fáciles las cosas para mí, pero sí fue muy diferente la experiencia de ser estudiante, sobre todo en aquel seminario que no sé si vos cursaste, ese seminario que también fue mítico, que ella dictó sobre la literatura argentina de la dictadura, No, ya sé cuál que sería. fue un seminario multitudinario, creo que fue en el 89, un seminario multitudinario donde ahí sí nos cruzamos varias generaciones de Ujú, estudiantes ujú. y se discutió mucho en ese seminario. Entonces, una era la experiencia de tenerla como, como profesora, siendo estudiante. Las reuniones de cátedra no eran demasiado diferentes. Se hacían las reuniones de cátedra, exponíamos en las reuniones de cátedra, así que era muy exigente también el trabajo en ese momento, porque esto siempre hay que recordarlo, porque cuando a veces se compara esta cosa que tiene la gente de la nostalgia, que yo no suelo ser nostálgica, antes las cátedras se reunían, bueno, antes porque había que armar todo de Claro, nuevo. claro, claro. Ahora hay otros Ya está ámbitos, la gente ya marchando. está, estudiantes, docentes, Mm, investigadores pertenecen a grupos de investigación. eh, sí. entonces se recuerda aquello con una nostalgia. Sí, Más bien sí. eso Era un responde a momento un momento fundacional, sí, sí, histórico sí, particular en sí. el que efectivamente había que barajar y dar de nuevo, inventarlo. Ujú. Entonces, un modo era el estar cerca de Beatriz como estudiante o en esos primeros momentos. Y otra muy distinta era trabajar con Beatriz, por ejemplo, haciendo cosas, que es lo que yo te quiero preguntar, porque supongo que acá sí debemos tener experiencias parecidas, que es, por ejemplo, editar el libro de sus clases. Yo antes ya había editado el libro con sus
ensayos y artículos sobre literatura Claro. argentina, donde las discusiones podían ser bastante más sostenidas, porque cuando tenía una idea y era difícil correrla o había que fundamentar mucho. Lo interesante Es que es que tenías que fundamentar. cuando fundamentabas y ganabas la discusión, como buena jugadora de tenía una honestidad tenis, intelectual, sí. ganaste la discusión y entonces no es que estabas, porque a veces sucede eso, que vos sabés que estás planteando algo diferente sabiendo que el otro va a hacerlo. Beatriz como escuchaba, pero bueno, había que convencerla, ¿no? Ahora, Beatriz tuvo mucha relación con Eudeva como tuvo mucha relación con el centro editor, ¿no? Con Es que Boris Beatriz Spivakov. empezó en Eudeva. Ella encuentra el vínculo es con Boris Spivakov, a quien adoró, y de quien aprendió. Ella dice todo lo que supo después hacer, editar, prologar. Beatriz viene a su manera, porque hizo lo mismo con Punto de Vista, hizo lo mismo. Estábamos en una mesa de examen y salimos a un recreo y me agarra por separado y me dice, te quiero contar algo antes de decirlo públicamente, voy a renunciar. ¿Cómo vas a renunciar? Sí, renunció. Y renunció, es decir, de un día para otro tomó la decisión, en el 2002 fue la última vez que dictó la materia, recuerdo... y largó y se fue. Entonces ahí se aceleraron los concursos. Claro. Pero la Yo decisión recuerdo, fue yo estaba haciendo la tesis con ella cuando ella se jubiló y cuando a mí me dijo que se jubilaba, me dijo, sí, me voy a jubilar porque cada año me lleva más preparar las clases. Y yo no podía entender que Beatriz Sarlo, después de dar clases durante 25 años, estaba preocupada porque le insumía mucho tiempo. Ella decía, no, cada año, o sea, porque yo al principio podía ser más irresponsable, pero ahora es como que sí, no puedo ir a decir cualquier cosa. Entonces yo creo que nunca dijo cualquier cosa, pero en todo caso tenía una especie de autoexigencia tan fuerte que ella decía, cada año que tengo que preparar las clases, me lleva mucho tiempo preparar las clases. Es que tenía una idea que yo después, con bastantes años después, me di cuenta de que no tenía por qué ser así. La idea que tenía Beatriz es que no se podía repetir. Exacto, claro. Entonces, todos los años cambiaba. Preparaba las clases Claro. de nuevo. Al mismo tiempo, los estudiantes sí cambiaban. Claro. Y a los estudiantes les tenés que contar quién es Borges, quién es Tenés que dar un panorama de la literatura argentina finalmente que, claro, contar, que no cambia todos los años. Hay que dar clase. Claro, claro. Y ella tenía esta idea en la cabeza de que no se podía repetir. Entonces, por más que cambiaran los ejes de los programas, Borges es Borges, Cortázar es Cortázar, Saer es Saer. Y entonces, con el paso de los años, el nivel de exigencia. Claro. Y en un punto que yo creo que ella es lo que entendió antes que efectivamente sucediera, que es lo que a veces pasa con las buenas series, que es cortemos la serie cuando está en lo alto y no estiremos. No esperemos a que entren de Yo creo que ella se dio cuenta de que estaba sofisticando. Exacto, sí. Porque yo te puedo asegurar, los últimos años de Literatura Argentina 2, a veces hasta quienes estábamos dictando la materia y veníamos trabajando con ella desde hacía 10, 15 años, nos quedábamos afuera de la clase. Claro. Entonces, ¿qué pasaba con los estudiantes de grado? No, por eso digo que yo creo que ella ahí por eso decide... Exacto. Pero porque no se podía, porque tenía esta no se idea podía permitir, de que no había que repetir. Exactamente. A mí después con los años yo entendí que no, que una clase es otra cosa. Una clase es más como... Una clase siempre es única, aunque el texto sea mismo, y la pensé más como una obra de teatro. Claro, claro. A mí me encanta ir a ver la misma obra de teatro, por ejemplo. Y ver las variaciones. Cuando se estrena claro. Y cuando pasaron 4 meses, 6 meses, los actores, las actrices son los mismos. Va ajustando, Es más, ver eso, por ejemplo, a Humberto Tortonese, yo lo fui a ver cuando estrenó y el último día, porque bueno, yo adoro a Humberto. Pero es maravilloso ver cómo el texto es el mismo, los actores, las actrices. Sí. O sea, pero la obra es única. No, y yo ahí empecé a pensar así las clases, porque si no, lo que me había impuesto Beatriz en la cabeza, que es lo que se autoimpuso, había que cambiar de cero todos los años, todo el tiempo, sí. Y entonces eso era muy exigente y se convirtió para ella. Claro, no, yo decía como una marca de autoexigencia, porque lo que a mí me llamó la atención es que iba en contra de lo que uno pensaría. O sea, una profesora muy experimentada
vos pensás que después de 25 años la clase va con lo opuesto, no necesita preparar más nada ya. Y sin embargo, la trayectoria de ella era al revés, era como que ella decía, ahora me lleva más tiempo, porque es como Sí, que de hecho, estaba más exigida por ella misma, ¿no? de hecho no revisaba, David. Hacía cosas increíbles. Si bien tiene todos los textos que fue escribiendo, por ejemplo, sobre Saer, todas las clases que dictó las tiene, las guardaba, quiero decir. Todos los artículos que escribió, las ponencias, las conferencias. Ahora, cuando escribió el libro sobre Saer, Zona Saer, para, para Chile, No tomó nada de eso, es que... no tocó Exacto. y empezó a escribir de cero, Claro. como si Sí, sí, fuese sí. por primera vez que escribía sobre Saer. Y ahí es donde a mí me divertía, bueno, yo me divertía mucho con Beatriz, porque no la trataba como la solían tratar, que eso a mí me divertía desarmar ese personaje. Y entonces me acuerdo que me dijo, cuando me dio el libro sobre Saer y me dijo, viste, se me ocurrieron, me dice, por primera vez me di cuenta de que Ángel Leto tiene una biografía distinta, viste, que es el único personaje que en el mundo Saer cambia. Ajá. Me dice, ahora me doy cuenta. Entonces le dije, Beatriz, lo dijiste en una clase. Claro. Yo que además fui 20 años, yo escuché todos los teóricos, salvo algunos, digo, durante 20 años. Porque la cátedra iba a los teóricos. Claro, Entonces, claro. yo digo, Beatriz, dijiste eso en una clase de 1900, no sé, 90, en el Pero como lo 90. había olvidado, era como si se le Pero hubiera claro, ocurrido de como ella, nuevo, y claro. ahí lo vi. Claro, Ahí claro. vi esto de que siempre había que empezar de cero. Pero Es eso era algo, espectacular. era un rasgo que era muy espectacular. No, A pero mí me muy gustaba mucho de ella espectacular. en el sentido, bueno, que es un poco lo que está en el libro, en el último libro de ella de No Entender, ¿no? La idea de que lo que ella ya sabía Ya era está. como que le dejaba de interesar, ¿no? Era como, Exacto. había como una especie de curiosidad insaciable, ¿no? Como quiero ir a jugar de visitante en un terreno donde no tengo las de ganar, ¿no? Y eso me parecía que era muy interesante en la manera en que ella trabajaba, ¿no? Difícil de seguir, porque de nuevo era muy exigente eso, ¿no? Y de ahí es que ella es la que tiene la idea, en el 2010, en el marco de los festejos por el Bicentenario, es la que habla con el presidente de UDEVA, con Gonzalo Álvarez, con la idea de retomar la colección del sesquicentenario que había publicado UDEVA. ¡Ay, acá está! Que es la serie de los 2 siglos. Ahora, yo ahí tenía la sensación de que, yo la otra vez te decía a vos, bueno, vos fuiste la primera tesista, si yo no me equivoco, o una de las primeras tesistas Sí. de Beatriz, cuando eras muy joven. Yo fui el Sí, porque último ella tesista. impuso. Sí. A ella se le ocurrió que yo me tenía que doctorar a los 30 y lo puso ella como norma. Entonces me metió una presión, pero porque a ella se le ocurrió Claro. que tenía que ser esa edad, Claro. y así, y claro, por eso fui. No, pero yo digo, vos fuiste la primera, una de las primeras, yo fui el último. Claro, Y tenés entonces razón. yo te decía a vos el otro día, bueno, eso Sí. habla bien de vos, habla mal de mí, porque yo me doctoré muy grande. Pero también vos me decías, bueno, vos la agarraste cansada ya. Y supongo que nuestra experiencia como tesistas de Sarlo debe haber sido diferente, porque ella también aprendió a dirigir tesis con vos. O sea, Yo creo que aprendió, pero esto yo también lo vi después. Sarlo no era doctora. claro, claro. Entonces, dirigir tesis de doctorado, porque ella no se daba cuenta de que era Sarlo. Entonces, dirigir tesis de doctorado sin haber hecho ella un doctorado, porque la situación política sí. universitaria del país hizo que saliera en el 66 y volviera recién en el 84, era, ¿cómo voy a estar dirigiendo una tesis de doctorado si yo nunca pasé Claro. por esa experiencia? Me acuerdo que cuando viajó a Estados Unidos, en uno de esos viajes que la invitaron a, bueno, era justamente un taller de tesis, y me dijo, ay, qué suerte que te estoy dirigiendo, porque entonces, a partir de tu experiencia, puedo darme cuenta mejor de qué significa escribir una tesis, porque Claro. es cierto, para quienes pasamos por la experiencia de escribir una tesis de doctorado, que es una experiencia única. Después podés escribir libros, podés Sí. escribir artículos, pero la tesis Sí. tiene... Entonces, en mi caso era no saber demasiado bien cómo dirigir, pero tampoco el haber transitado y ella sentirse dando examen Claro. en que
puedo dirigir una tesis de doctorado sin haber pasado, sin ser doctora. Como que ella también tenía que demostrar. Claro. También tenía que doctorarse Ella, al dirigir. bueno, y de hecho, justo cuando fue la defensa de mi tesis, que ponen al Perín, Dongui de jurado, María Teresa Aramullo y Romero, estaba más nerviosa ella que yo. Claro. Ese día cuando yo llegué, me di cuenta de que yo era la que defendía la tesis, pero la que estaba extremadamente nerviosa era Beatriz Ella te Arlt. lo ha dicho, haceme quedar bien, nena. Más o menos, digo, estuvo cerca de decírmelo. Y ahí empecé, y después con estos comentarios empecé a entender por qué tanta presión también. Porque era, estoy ocupando un lugar que no sé si me corresponde, yo no soy doctora y estoy dirigiendo tesis de doctorado, es decir, todo esto que desde afuera, con el modo en que se movía Beatriz por la vida, la gente le creía, esto es lo que yo creo, a la gente le creyó demasiado el personaje, de que es la que sabe todo, la que tiene todo. Y no. Era la que estaba más bien dudando, puedo dirigir una tesis, si no tengo si no tengo el título, estaba dudando todo el tiempo. Había algo de eso. Yo recuerdo varias veces a Beatriz comentando con gran fascinación la autobiografía de Althusser, donde Althusser cuenta cómo el momento en que él se empieza a ser muy conocido en los círculos académicos franceses y que él se sentía como un farsante, ¿no? Como diciendo, están equivocados, ellos hablan de mí y yo no me reconozco en eso que hablan de mí, porque yo no soy ese, evidentemente están malinterpretando positivamente, y yo creo que nunca hizo esa conexión explícitamente, pero yo creo que había siempre algo en ella de estoy ocupando este lugar, ¿no? Y tengo que rendir examen de este lugar que estoy ocupando, ¿no? Y yo creo que la idea de no repetirse tiene que ver con esto. Y al mismo tiempo creo que eso le daba como una cosa de gran vitalidad, porque todo el tiempo tenía que estar empezando de nuevo de cero, o sea, nunca podía estar transitando sobre un terreno seguro, porque en cuanto al terreno era seguro ya no le interesaba, ¿no? O sea, digo que era doble eso, ¿no? No, y además ella misma generar el infierno más temido, que es... las clases son un lugar en las cuales estoy probándome todo el tiempo, pero sus intervenciones públicas por fuera de la universidad llevaron a muchas personas de afuera de la universidad a escuchar los teóricos. Entonces, los teóricos de la materia eran dar clase a los estudiantes de letras, pero era también tener sentados poetas, escritores, políticos. Aparecía quien querían los teóricos. Entonces, también convirtieron a ese ámbito en un lugar muy exigente. Era realmente como una tribuna Era pública, una tribuna, ¿no? una vitrina donde tenía que manejar además preguntas e intervenciones de muy distintos, porque intervenía un estudiante con una pregunta de el narrador es omnisciente, e intervenía familiares de un poeta, que intervenían desde otro lugar en una misma clase, así que ella misma se la hacía difícil, pero yo creo que eso era lo que le gustaba, que no sea fácil. Eso es, si hay algo que yo aprendí de Beatriz es, cuando algo me sale rápido, seguramente está mal. Si algo me resulta fácil, y también esa capacidad de hablar en muchos niveles, ¿no? Que me parece que eso a ella la seducía mucho y lo hacía muy bien, ¿no? O sea, pasar de dar clase en la universidad a escribir en la revista Viva, ¿no? Y le ponía el mismo compromiso a las dos cosas, ¿no? Bueno, cada vez que tiene que reflexionar sobre el mundo editorial, va a la figura de Spivakov y después al modo de funcionamiento de Eudeva y Ceal, porque en un punto los dos, bueno, por Spivakov, tienen en común esto que para Beatriz tenía que estar unido, no para todas las producciones culturales, pero sí para algunas y sobre todo para libros, que es el circuito especializado, académico, universitario, pero también el kiosco, que son los libros de Eudeva en los kioscos.